como cuarto del ministerio de damas de nuestra iglesia. Oiga, pues nos gozamos en tener este culto hermoso de poder adorar con libertad, sabiendo que el Espíritu Santo de Dios está haciendo cosas poderosas aquí esta mañana. ¿Quién dice amén? Mas ahora es tiempo, mire, de escuchar voz de Dios. De escuchar voz de Dios a través de una sierva que conozco hace ya algún tiempo, que hemos estado compartiendo en diferentes escenarios, que también fue partícipe de un programa de la Iglesia Bautista de Puerto Rico, el ITC, que yo pasé por él y después fui recurso en él, donde estamos en formación de pastores y pastoras, de ministros, de esa gente que Dios ha llamado para ser más efectivos en la iglesia. Mujer que actualmente es pastora asociada en la Iglesia Bautista de Humacao, donde allí tengo una gran amistad con su pastora, la hermana Ruth Martínez, y que aquí hemos estado hablando por ella, y que de hecho fue por la persona con quien yo primero viajé a Cuba, porque ya la Iglesia Bautista de Humacao estaba yendo allá a hacer misión. En el último tiempo en un estado delicado de salud, pero la hemos estado cubriendo. Nuestra hermana es pastora asociada allá y pertenece también al ministerio de intercesores. La Iglesia Bautista de Humacao tiene un ministerio bien poderoso de intercesores. De hecho, cada año ellos hacen un congreso y una conferencia para el ministerio de intercesores, al cual nosotros esperamos en algún momento estar por allá, porque esta gente tiene eso, mire, como una de las altas prioridades de la iglesia. Lo conozco de primera mano. Y es nuestra hermana y pastora Guaresca de Bron, quien habrá de traer palabra esta mañana. Pasa por aquí, Guaresca, y nosotros vamos a extender nuestra mano hacia acá a pedirle al Señor que lo que ya Dios puso en su mente, que lo que Dios puso en su corazón, lo pase a sus labios, y de sus labios el Espíritu Santo lo ponga en nuestro corazón, y escuchemos por medio de ella voz de Dios. Señor, así como esta iglesia está aquí deseosa de escuchar palabra, sabemos que tu sierva se ha puesto en tus manos para traerla. No consideres, Señor, nuestras debilidades, sino por la fe que tu iglesia espera escucharte a ti, y utilízala con poder, como recurso tuyo. Toda gloria será para ti, pero ella cosechará grandes victorias y nuestra iglesia una gran bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Dios les bendiga a todos en esta mañana. Me alegro enormemente de estar aquí con ustedes, y créanme que me gocé en la experiencia púlpica. Ha sido edificante. Créanme que me gocé enormemente en este devocional hermoso. Me gocé el Espíritu Santo ministrando a nuestras vidas. Y qué hermoso, porque a través de los cánticos, a través de esta adoración, nosotros somos ministrados a Dios, ¿verdad? Por medio de lo que Dios nos da a nosotros en esta mañana, porque venimos con corazones dispuestos a adorarle. Felicito a este grupo de ministerio de cántico, de alabanza, de adoración. Fue hermosa la experiencia. Así que agradezco al pastor la oportunidad que me dio de estar aquí en esta mañana para traer un mensaje, y felicitando a las damas, al Ministerio de Mujeres en sus 90 aniversario y 94. ¿Y cuántas de las que están aquí todavía llevan mucho tiempo en este ministerio? ¿Cuántos años lleva, hermana? Mire, para 58 años, gloria a Dios. Ahí damos la gloria. El trabajo del Señor no es en vano. Les invito rápidamente a buscar en nuestras Biblias el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 4. Pero solamente voy a considerar algunos textos de este pasaje, en vista de que es un pasaje un poco larguillo. Pues solamente voy a considerar en la lectura el verso 20. Lo voy a leer de la versión Dios habla hoy. Del verso 20 al verso 24. El Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 20 al 24. Dice así la palabra del Señor. Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí en este monte. Pero ustedes, los judíos, dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo. Jesús le contestó: ¿creen tu mujer que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni ir
ir a Jerusalén. Ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos. Pues la salvación viene de los judíos, pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Palabra de Dios en esta mañana. Y basándonos en el tema de sanados para adorar en el Espíritu, me vino a la mente este pasaje para poder entonces compartir, ¿verdad?, este tema que ustedes están celebrando en esta semana. Cuando nosotros leemos desde el comienzo de este pasaje, y yo entiendo que este pasaje ha sido muy comentado en las escuelas bíblicas, en diferentes sermones, es un pasaje que nosotros conocemos los niños, jóvenes y adultos. Y cuando comenzamos a leer este capítulo, vemos que Jesús salió de Judea con el propósito de ir a Galilea, pero le era necesario pasar por Samaria. Y sabemos que Judea, este territorio, esta ciudad, como ustedes quieran decir, fue uno de los primeros lugares donde Jesús comenzó su labor o su ministerio terrenal. Así que comenzó Jesús a coger fama en aquel lugar y ya era muy conocido por los fariseos. Y en vista de esta situación, el maestro decidió abandonar esta ciudad de Judea, pues no quería un enfrentamiento con estos líderes religiosos de la época, por lo que decidió entonces Jesús moverse entonces a Galilea, donde tenía menos presencia. Para este tiempo, Palestina estaba dividida en 3 regiones. En el norte estaba Galilea, en el sur estaba Judea y en el centro estaba Samaria. Y nosotros hemos leído en varios estudios que hemos tenido que los samaritanos eran una mezcla de judíos y gentiles, personas de otras nacionalidades, y lo podemos ver cuando nosotros estudiamos sobre este particular en Segunda de Reyes capítulo 17, cuando dice que el rey de Asiria conquistó a Israel, que era el reino del norte, y se llevó a este grupo de judíos a la región de Samaria, y allí entonces hubo esa mezcla de culturas, de religiones, hubo una mezcla racial en este lugar. Y se dice que cuando los judíos regresaron de Babilonia a Jerusalén, los primeros grandes opositores que tuvieron los judíos cuando regresaron de Babilonia para edificar los muros, para edificar el templo, fueron los samaritanos. Fue este grupo de samaritanos. Eran los grandes opositores que tenían los judíos. Lo vemos en Esdras capítulo 4, lo vemos en Nehemías. Esta es una idea, podemos ver a través de este recuento, ustedes pueden tener entonces una idea de que las relaciones entre judíos y samaritanos no eran las mejores. Así que había odio entre ambas partes en sus corazones. Y cuando un judío quería insultar a otra persona, lo tildaban de samaritano. En una ocasión tuvieron un enfrentamiento con Jesús, y se menciona en el Evangelio de Juan capítulo 8, verso 48, que los judíos quisieron insultar a Jesús y lo tildaron de samaritano y de que tenía demonios. Por otra parte, tampoco los samaritanos recibían a los judíos que entraban en su territorio. Y ante esta tensión que había entre ambas partes, los judíos preferían tomar la ruta larga cuando iban de Judea a Galilea o viceversa. Tomaban la ruta más larga, todo evitando conflictos con los samaritanos. Pero dice la palabra de Dios que para Jesús le era necesario entrar a Samaria. Gloria al Señor. Era necesario.
Así que en este pasaje voy a compartir algunas enseñanzas que se desprenden. Y yo sé que se puede abundar mucho más, pero solamente voy a compartir 3 puntos que yo considero importantes en esta predicación. Y primeramente, una enseñanza que se desprende de aquí es que todos y todas necesitamos un encuentro con el Maestro. Todos necesitamos un encuentro con Jesús. Durante el ministerio terrenal de Jesús, nosotros cuando leemos los evangelios, vemos que a Jesús le seguían mucha gente, multitudes le seguían a Jesús. Pero dentro de esas multitudes, muchos iban ¿a qué? A curiosear. Dentro de esas multitudes, mucha gente era impactada por el mensaje de Jesús. Dentro de esas multitudes, muchos iban a ver lo que acontecía, los milagros que Jesús hacía. Hoy, la experiencia que nosotros tenemos hoy, muchos acuden al Evangelio, reconociendo que Jesús es el Salvador. Pero sus corazones no están convertidos. Esto es triste y esto es lamentable, pero esto es una realidad que la iglesia de hoy está viviendo. Iglesias llenas, mucha gente en la iglesia, templos llenos. Es penoso. Puerto Rico es un territorio pequeño y este evangelio ha sido predicado a través de lo largo y lo ancho de este país. Y el que más y el que menos sabe de Cristo, el que más y el que menos te cita la Biblia se la sabe de arriba abajo. Nuestro país necesita ver en la iglesia cambios. Nuestro país necesita ver en la iglesia transformación. Gloria al Señor. Muchos están convencidos del Evangelio, pero no todos convertidos. ¿Saben por qué? Porque cuando llega el momento en que el Espíritu Santo comienza a trabajar con tu ser interior, tú le dices, detente, hasta aquí. ¿Ustedes me están entendiendo? Hasta aquí. Y no queremos, y comenzamos a tener una lucha con Dios, porque comenzamos a decirle a Dios no, no y no. Somos de los creyentes que están convencidos, pero no convertidos. Gloria al Señor. Dios quiere levantar una iglesia en nuestro país, de una iglesia que sea transformada por el poder de Él. Y nosotros hemos visto a través de las Escrituras, desde el Antiguo Testamento, de hombres y de mujeres que tuvieron experiencias con Dios a solas. Y después de esta experiencia, sus vidas no fueron las mismas. Un ejemplo de esto lo vemos en Moisés cuando recibió el llamado. Un hombre que era corajito. Cuando tuvo el llamado y aquella experiencia con Dios, lo transformó. Ezequías tuvo una visión, Dios se le reveló, veía cosas extrañas, algo que él no podía entender ni comprender. Pero dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 1, nos comenta que después que tuvo esta experiencia, él se humilló ante la presencia de Dios, reconociendo ante quién estaba él. Isaías en el capítulo 6. Ustedes conocen ese pasaje porque es un pasaje que también estudiamos mucho. Tuvo una experiencia con Dios, un encuentro con Yahvé. Y dice la palabra del Señor en ese capítulo que él se sentía inmundo, él se sentía pequeño. Su vida fue transformada y cada vez que se refería a Dios, se refería al Santo de Israel. Gloria a Dios. Si nos vamos al Nuevo Testamento, lo podemos ver la transformación en Pedro, podemos ver la transformación de cada uno de sus discípulos,
podemos ver la transformación de Saulo. Y hoy en día estás tú y estoy yo. A Dios le interesa transformar tu vida. Y esto es una cosa que se consigue de un día para otro. Esto conlleva años y todavía Él sigue quitando en mí y poniendo. Y es interesante en este pasaje, porque dice que Jesús estaba cansado en el camino y se sentó en aquel pozo, porque tenía sed. Pero en su omnisciencia, Él sabía que a aquel lugar iba a acudir una mujer con una necesidad muy particular. Estaba en la agenda de Dios. Aquel encuentro fue programado por Dios. Quiero recordarles a ustedes que nada acontece por acontecer. Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús aprovechó el momento de que se encontraba solo, porque los discípulos se fueron a comprar alimento. Jesús aprovechó el momento para tratar un asunto de suma importancia, muy delicado, muy personal, con una mujer de Samaria. Y es penoso que algunos tienen una idea tan equivocada de Dios. Nuestro Dios no es un Dios que avergüenza ni que humilla. Algunos han tomado el púlpito para humillar a la gente. Y lo hemos visto. Ahí sabía. Hay gente que está rebelde, no quiere saber del Evangelio porque tuvieron malas experiencias en la iglesia. Nuestro Dios es un Dios que trata tu asunto y mi asunto en privado, hermanos y hermanas. Lo trata en privado. Aprovechó que aquellos se fueron y se quedó allí porque sabía que en aquel lugar era necesario quedarse porque tenía que resolver un asunto de suma importancia con una mujer que para muchos tenía una reputación dudosa. Y esa mujer fue al pozo al mediodía. E interesante, según los comentaristas teólogos, dicen que las mujeres acostumbraban ir al pozo a buscar agua en la mañana o en el atardecer. Y esta mujer fue al mediodía a buscar agua. Según los comentaristas indican que esta mujer experimentó el rechazo de las demás mujeres de esa región por la vida que había tenido. Y no nos podemos ir lejos, hermanos. Para la década, bueno, no voy a hablar de años, pero aproximadamente, aquí hay mucha gente mayor, pero aproximadamente hace 40 o 50 años atrás, díganme ustedes, una mujer que criaba sola a sus hijos, ¿no la miraban por encima del hombro? Aquella que salía embarazada y no se sabía, díganme ustedes, no nos tenemos que ir tan lejos. Aquí se experimentó, muchas mujeres experimentaron el rechazo de otras mujeres. Muchas mujeres lo experimentaron porque la vida les dio duro. Porque fueron abusadas, fueron lastimadas, las utilizaron y después les tocó enfrentar una situación difícil con la sociedad. Y en muchas de ellas con sus familias. ¿Cierto o no es cierto? Así que imagínense, que eso fue hace 40 o 50 años atrás, imagínense en esta época. Entonces esta mujer acude al pozo a un horario donde las demás mujeres migran, por allí se encontró con Jesús. Él estaba esperando. Él tenía que arreglar unas situaciones con ella. Gloria a Dios. Jesús nuevamente rompe los esquemas de una sociedad judía. A él no le importó que fuera mujer. Y no le importó que fuera samaritana. A Jesús lo catalogaban como un rabino, como un maestro de la ley. Y los hombres que eran considerados rabinos no podían establecer conversaciones, tertulias con mujeres en público. Interesante. Pero a Jesús eso no le importó. No le importó. Que hable la gente y que diga lo que quiera decir.
allí tuvo un encuentro con ella. Jesús trató con esa samaritana. Y en aquella conversación salieron a reducir un tema sobre la teología, sobre la religión, pero también él tocó algo muy privado de la vida de ella, que solamente ella conocía. Aquel encuentro produjo en esta mujer una sanidad interior. Aquel encuentro produjo en aquella mujer esperanza, y nosotros lo podemos ver más adelante. Jesús rompió el hielo y comenzó la conversación pidiéndole a ella un favor: dame de beber. Y ella pues le contesta con una pregunta: ¿y cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, que te dé de beber? Si tú sabes que las relaciones entre ustedes y nosotros no son las mejores. Así que Jesús buscó la manera de llegar a ella en medio de una conversación. Y ante la negativa de esta mujer, Jesús quería aclarar unas dudas que la religión en aquel lugar le había sembrado en el corazón de ella, hasta que le reveló a aquella mujer extranjera quién era él. Se lo reveló. Y lo podemos ver en el versículo 26, cuando Jesús le dijo: ese soy yo, el mismo que habla contigo. Jesús comienza a ofrecerle algo que solamente él puede dar. Jesús le dijo: yo te ofrezco del agua que salta para la vida eterna. Yo tengo sed, pero el agua que yo te ofrezco es mucho mejor de esta que yo te estoy pidiendo a ti. Y aunque ella no entendía, porque Jesús lo que estaba tratando eran asuntos espirituales con ella, y ella se quedaba pensando en otra cosa. Y eso es lo que nos acontece a nosotros, cuando nosotros hablamos con personas que todavía no han venido al Evangelio. No logran entender las verdades que hay escritas en este sagrado libro. Y nos pasa a nosotros como le pasó a Jesús con Nicodemo. Jesús le hablaba de que venía a nacer de nuevo, y Nicodemo, lo que entendía, lo tomaba de una manera literal. Pablo nos dice a nosotros que para muchos de los que están afuera, este evangelio le es locura. No logran entenderlo. Entonces, hasta que tú vienes a Cristo, y entonces tus ojos, tú puedes ver con más claridad, porque entonces Dios quita las escamas de tus ojos, la venda que tú traías. Él ofrece un agua mejor que la de aquel pozo, el agua que brota para vida eterna. Cristo es el regalo de Dios al mundo. Amén. Y en Él está manifestada toda su bondad, todo su perdón, toda su misericordia. Aleluya. Y aunque ella no lograba entender lo que Jesús le estaba diciendo, más adelante Dios le revela, como bien le dije, quién era Él. En Apocalipsis nos dice, en el capítulo 22, versículo 17: el que quiere ser, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Este es un ejemplo de las dificultades que nosotros experimentamos en el camino cuando nosotros llevamos el Evangelio a aquellos que todavía no han venido. Pero eso no nos debe detener, hermanos y hermanas. Debemos seguir compartiendo la enseñanza, pero una vez que la compartas con otros que todavía no han venido a Cristo, sigue orando, porque el día llegará. El día llegará. Una vez yo estuve orando por una persona, pero Dios me puso a orar y a ayunar por un mes, y pude ver la respuesta de Dios. Aquellas cadenas fueron rotas, y esta mujer vino a los pies de Cristo. Esta mujer vino a los pies de Cristo. Tenemos que interceder. No se canse de orar. Gloria a Dios. Este pasaje nos enseña que es necesario confesar nuestros pecados para tener salud espiritual. El profeta Isaías nos dice en el capítulo 61 que la misión de Jesús era sanar los corazones. Es sanar, porque eso todavía sigue vigente. La misión de Jesús es sanar los corazones rotos
Y yo no sé cuántos de los que están aquí vinieron con sus corazones rotos a los pies de Cristo. Y Dios ha ido poco a poco sanando las heridas. En Hebreos capítulo 4, verso 13, nos dice que no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así como la mujer samaritana y nosotros somos un libro abierto. Ante Dios nosotros no podemos esconder nada. No podemos esconder nada. Cuando nosotros vamos ante la presencia de Dios, somos como un libro abierto. Él conoce toda nuestra vida. Incluso cuando nos vamos en oración, el Espíritu comienza a revelar qué cosas hemos hecho que a Él no le ha agradado. Y no nos queda más remedio que comenzar a pedirle perdón a Dios. Perdóname, se fue tanta desexperiencia en el momento de oración. Eso lo hace el Espíritu Santo. Y no nos queda más remedio que comenzar a gemir, Señor, perdóname, transfórmame. Gloria al Señor. Dios quiere tratar con la iglesia. Dios quiere tratar con la iglesia en este país. Yo creo que Puerto Rico se levantará, pero antes Dios tiene que bregar con la iglesia en Puerto Rico, hermanos y hermanas. No se puede disfrutar de los beneficios del Evangelio sin antes ir ante la presencia de Dios en humillación, en arrepentimiento, reconociendo ante quién estamos y pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Que nada ni nadie empañe tu relación con Dios. Que nada ni nadie empañe esa relación. Gloria al Señor. Era necesario que Jesús estableciera esa conversación porque había un asunto pendiente con aquella mujer. Y él tenía que bregar con esa situación. Él tenía que bregar con ese asunto. Así como ha bregado con el tuyo y con el mío. ¿Creen ustedes que esta mujer se sentía satisfecha? Yo entiendo que no. La vida la había golpeado mucho. Decepción, frustración. Había sido lastimada emocionalmente. Probablemente tenía hasta baja autoestima. 5 maridos y el que tiene, o sea, eran 6 relaciones. Díganme ustedes. Hay gente que con una dice, yo no quiero que haya más. Cristo llamó la atención de aquella mujer sobre algo que le causaba dolor a ella. Y cuando le pidió, llama a tu marido, que lo vemos en el verso 16, y dile que venga acá. Aquella mujer tiene que haberse estremecido. Y es interesante porque la ley judía le permitían a los hombres, o le daba el derecho a los hombres, para ellos entonces radicar demandas de divorcio. O sea que la mujer no tenía esa potestad. Quien determinaba eso era el hombre. Si el hombre no estaba satisfecho con la pareja que había cogido, basta por tontería. La despedida, el divorcio, imagínense ustedes. Y ya era la 6ª vez. Así que podemos entender cómo debía sentirse esta mujer. Había sido rechazada y golpeada por la vida. Y Jesús le dio importancia, Jesús le dio valor. Habló con ella y le ofreció algo que él solamente le podía dar. Agua que salta para vida eterna. Porque él ve más allá. Él ve más allá que los ojos naturales pueden ver. Él podía ver aquel espíritu seco, su alma seca y sedienta. Y él quería llenar la necesidad espiritual que había en aquella mujer, como también llenó la necesidad espiritual tuya y mía cuando él entró. Y Jesús fue directo al asunto. Jesús no lo disfrazó, ni lo adornó. Simplemente puso el dedo en la llaga. Yo no sé cuántas aquí son enfermeras. Y dicen que las personas que han sido quemadas tienen que raspar, ¿verdad?, la piel para que puedan entonces hacer una
Jesús, como maestro, como médico, como psiquiatra, psicólogo, trató aquel asunto a solas con ella y llamó las cosas por su nombre y puso al descubierto las marcas de su vida moral. Probablemente pudo haber sido doloroso para ella, pero era necesario para él poder sanar el interior de aquella mujer que hablaba con él. Y sorprendida por lo que había escuchado, lo consideró un profeta y aprovechó el momento para aclarar una controversia que había entre judíos y samaritanos sobre el lugar donde se tenía que adorar. Ella dijo: nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que es en Jerusalén. Y cabe señalar que los samaritanos solo validaban el Pentateuco. Los samaritanos no creían ni en los salmos ni en los profetas, solo validaban el Pentateuco como libros inspirados por Dios. De manera que el conocimiento que esta mujer tenía de Dios era muy limitado, y por eso su adoración era muy deficiente, por no estudiar la Sagrada Escritura. Jesús le declara: nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. En otras palabras, ustedes están equivocados. El único culto legítimo es el de los judíos en el templo de Jerusalén, porque de Judá saldrá el Salvador. Jesús le declara que se acerca un nuevo tiempo en que el lugar de adoración va a carecer de importancia, porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, entonces van a tener ese contacto con Dios. Gloria al Señor. Nuestro Dios no está vinculado a un lugar determinado. Lo que importa es la disposición del corazón. Otra enseñanza que se desprende en este pasaje: que podemos ser falsos adoradores si no tenemos un conocimiento en qué consiste la adoración. Cuando Dios se revela en el Antiguo Testamento, lo hacía con el propósito de enseñarle al pueblo de Israel a adorarle. Y lo podemos ver a través del libro de Levítico. Esos ritos y esas ceremonias que nosotros pasamos por alto. Dios quería llamar la atención al pueblo y enseñarles cómo adorar. Antes era en el tabernáculo, pero ahora tú y yo somos el centro y el lugar donde el Espíritu Santo posa para nosotros adorar. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Pablo le llama una sombra de lo que ha de venir, y tuvo su cumplimiento en Cristo. Los antiguos probablemente no entendían en qué consistía la adoración. Ellos se acostumbraron a los ritos y a las ceremonias. Hoy nosotros podemos ver claramente, porque tuvo su cumplimiento en Cristo. Los antiguos caminaban creyendo en la promesa. Hoy tú y yo estamos conscientes y claro de que tuvo su cumplimiento en el Salvador, en Jesús de Nazaret. Gloria al Señor. Y aunque la palabra adoración no tiene una definición escritural, no podemos limitarla solamente a cánticos, alabanzas. La adoración es una actitud del corazón que está constantemente en nosotros, que no se ve a simple vista, pero que Dios solo ve. Y esto lo podemos ver si nosotros vamos a la Biblia, en Génesis capítulo 4, cuando Caín y Abel se presentaron ante Dios para rendirle adoración a través de la ofrenda que le presentaban a Dios. Dice que Caín le presentó del fruto de la tierra. Abel buscó de las ovejas, las primeras ovejas y las mejores, para presentárselas a Dios. Y Dios se agradó por la ofrenda de Abel. Probablemente el que veía a Caín presentando aquella ofrenda diga: wow, qué bien, pero detrás de aquel corazón se escondía otra cosa que Dios solamente veía.
adoración, en mi adoración, haya una entrega, haya amor, haya devoción. La adoración que nosotros le damos a Dios, tenemos que conquistar ese corazón de Dios. Que cuando cuando estemos ante la presencia de Dios en adoración, estemos conscientes que Dios se agrade de lo que le estamos dando. Aleluya. Es adoración cuando le servimos. Es adoración cuando le obedecemos a Dios. Es adoración cuando predicamos. Es adoración cuando nosotros le enseñamos la palabra a otro. Es adoración cuando oramos, cuando nos humillamos. La manera de nosotros relacionarnos como hermanos y hermanas. Es adoración el testimonio que damos nosotros de Dios afuera y aquí adentro también. La manera que nosotros representamos a Dios, eso también es adoración. Jesús duró 33 años preparándose como ofrenda viva para presentarse a Dios en la cruz del Calvario como ofrenda de justicia. A Dios sí le interesa. A Dios sí le interesa los 7 días de la semana, las 24 horas, lo que tú y yo hacemos antes de congregarnos aquí a adorarte. Para que cuando nosotros nos reunamos como pueblo, Él diga, en ti tengo contentamiento. Recibo tu adoración. Recibo tu adoración. Jesús tenía que tratar aquel asunto con aquella mujer, pero antes tenía que sanar aquel corazón para poder entonces lograr lo que Él quería lograr en la vida de ella, porque Él sabía en su omnisciencia que aquella mujer le era útil en la obra. Gloria al Señor. ¿Cuántas personas nosotros hemos despreciado y pensamos, se lo lleva con beta? Yo nunca lo veré en la iglesia. Nosotros nos equivocamos. Aquella mujer tenía un propósito, Dios con ella. Lo que tal vez la sociedad rechazaba, porque era una mujer que para muchos no tenía valor. Jesús dijo, me es útil en mi obra. Pero antes tenía que trabajar con su ser interior, quitarle las cosas, las ideas que tenía en la cabeza, para entonces salvarla. Y lo hizo, hermano. Nosotros lo podemos ver. Dice la palabra de Dios en el verso 29: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Lo que nosotros despreciamos, lo que nosotros no le damos valor, Dios le da valor. El encuentro con el Maestro estaba en los planes de Dios. Jesús la había escogido para cumplir una misión del reino, pero antes tenía que trabajar con su corazón. Tenía que restaurarla. Lo que otros despreciaron, Dios lo recogió y lo transformó para hacer cumplir el propósito suyo en la vida de ella. Ella fue el canal que Dios usó para que otros en Samaria conocieran a Cristo. Se necesita más tiempo para preparar una ofrenda y para dedicársela a Dios. Se necesita tiempo y todavía nosotros seguimos preparando nuestra vida como ofrenda. Y todavía sabemos nosotros que todavía Dios tiene que seguir trabajando con nuestras vidas. Pero no detengas la obra del Espíritu Santo en ti. No la detengas, hermano y hermana. No la detengas. Dios quiere transformarte. Dios quiere seguir haciendo esa obra y lo vas a ver. Lo vas a ver. Señor, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias, Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios, porque esta palabra, mi Dios, nos dirige a hacer tu voluntad aquí en la tierra. Cumple el propósito tuyo en la vida de nosotros. Dios mío, haz la obra de transformación en nuestras vidas. Llénanos de tu paz, de tu gozo y de tu amor. Padre Celestial, si en estos momentos hay alguna vida que necesita de ti, toca, Señor, toca, Señor. Toca, Dios, que se rinda a ti, oh Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de